Amén. Denle un aplauso a la palabra, por favor, hermano amado. Un día recibí yo una enseñanza y esto se los quiero extender también. Hace mucho tiempo escuchaba yo una enseñanza de un pastor que decía que el predicador, que yo sé que aquí hay gente que predica, nos debemos de preparar de la misma manera y con la misma responsabilidad en un grupo de 3,000 como un grupo de 3, porque lo que nos motiva para predicar no es la gente que nos escucha, la cantidad, sino la obediencia a la voz de Dios, que quiere que transmitamos un mensaje específico. Jesús, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero Jesús, Él es nuestro modelo por excelencia. Él predicaba y enseñaba, estoy completamente seguro que con la misma pasión cuando estaba la multitud que cuando estaba a solas con sus más allegados. Esto no sé por qué se lo digo, pero recíbelo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El día de hoy seguimos con la serie Los 10 Mandamientos, y quiero que me acompañe, por favor, a nuestro capítulo base de esta serie, Los 10 Mandamientos, y es Éxodo capítulo 20, y vamos a leer en el verso 16. Y si lo podemos ver en la pantalla, dice, en la versión que está en la pantalla, dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Qué interesante, qué fuerte, ¿verdad? No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Quiero leerle Éxodo capítulo 20, 16, lo que dice la versión Dios habla hoy. Y para los que trajeron cómo apuntar, los felicito. Y los que no, aún tengo libretas, hermanos, para que usted pueda venir a lo que venimos a apuntar y a anotar. En la Dios habla hoy, en Éxodo capítulo 20, verso 16, dice así esta versión: no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. En la versión Palabra de Dios para Todos, Éxodo 20, 16, dice así: no sirvas de testigo falso contra los demás. No sirvas de testigo falso contra los demás. Estamos viviendo, hermanos, una sociedad, una generación en donde el mentir es el pan diario, es el pan diario. El contar falsedades es el pan diario. Ahora, en la generación que estamos viviendo, el decir una falsedad es tan común, brota ya del corazón. Ojo lo que digo, brota del corazón cuando este corazón no ha sido regenerado. Quiero que me siga bien lo que estoy diciendo. Cuando un corazón no ha sido regenerado, de ese corazón va a brotar mentira, va a brotar falsedad, y y esa persona va a venderse al mejor postor, no importando lo que tenga que decir, con tal de que pueda, en muchos de los casos, recibir algo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros como iglesia necesitamos ser referentes. Mire lo que le voy a decir, por favor, cójalo y anótelo. Nosotros como iglesia necesitamos ser referentes con respecto a la verdad dicha y vivida. ¿Por qué le digo esto? Porque lo falso es contrario a lo verdadero. Mire, ahora hay tanta falsedad que hasta los billetes falsifican. Ahora todo lo falsifican.
Hay un país bien conocido que sale algo y lo coge y lo falsifica. Entonces el hombre se puede volver especialista en falsificar, pero cuando esa persona viene y se encuentra cara a cara con aquel que dice la Biblia, aquel que es llamado la verdad, y esa verdad entra en el corazón de esa persona, ineludiblemente ese corazón tiene que empezar a ser transformado por esa verdad que habita en él o en ella. Por lo tanto, toda falsedad, todo engaño, toda mentira va a ir saliendo en la medida que esa persona le dé lugar a esa verdad. Estoy hablando no de una doctrina, sino de una persona, que Jesús es la verdad, dice Juan 14:6. La semana pasada hablábamos acerca de... ¿Alguien me puede recordar? ¿Me ayuda? No hurtarás, no robarás. La anterior veíamos: no desearás la mujer de tu prójimo. La anterior, no matar. Mire, hoy es el penúltimo, pero todos tienen una consecuencia. Todos tienen un hilo, conductor. En lo personal, yo creo que este mandamiento es bien importante. Por supuesto, todos son importantes, pero este tiene algo de especial, por así decirlo. Tiene algo de puntual, porque yo quiero que me acompañe a Apocalipsis 3:14. Vamos a leerlo rápidamente. Dice la palabra hablando de Jesús. Diga conmigo, aquí habla de Jesús. Vale, dice: y escribe el ángel al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí, dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Aquí está hablando de Jesús, el principio de la creación de Dios. Aquí en Apocalipsis 3:14, a Jesús se le llama el verdadero. O sea, todo lo que Jesús hablaba era verdadero. Todo lo que Jesús decía era verdadero. Todo lo que Jesús enseñaba tenía verdad, porque Él mismo es la verdad. Entonces, como Él mismo es la verdad, no podía salir de sus labios ninguna mentira ni ninguna falsedad. Entonces, su naturaleza es esa. Cuando una persona es regenerada, entiéndase, ha nacido de nuevo, recibe esa verdad en su corazón, y nosotros como hijos de Dios necesitamos empezar a expresar esa característica de hablar la verdad. Pero cuando hablo de la verdad, no hablo como un hermano hace años decía: sí, pastor, es que yo hablo la verdad, pastor, y yo le doy a quien sea. No importa porque yo digo la verdad. No, eso no se trata de decir la verdad así. No. Entonces Jesús en Apocalipsis 3:14 es llamado el verdadero. Juan 14:6 se lo dije hace un momento. Dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, estos versículos que yo le mencioné ahorita son la introducción, porque quería llevarlo a este punto, porque Jesús, cuando vino aquí a la tierra, dio un testimonio verdadero, contrario a lo que el mandamiento de Éxodo 20:16 dice que no debemos de hacer. Nosotros, Dios va a levantar en este lugar una generación que sea verdadera en lo que dice y en lo que cree. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, centrándonos en ese mandamiento, en el 9º mandamiento de no hablarás contra tu
prójimo, falso testimonio. Quiero que me acompañen por favor a Mateo capítulo 15, verso 19. Y Jesús mismo aquí hablando, mire, la verdad hablando la verdad. Y viene Jesús y mire qué interesante lo que Jesús dice aquí en Mateo 15, dice. Empieza Jesús a decir y a explicar, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, ya vimos ese mandamiento, adulterios, fornicaciones, ya vimos ese mandamiento, hurtos, ya vimos ese mandamiento. Y qué interesante, mire que Jesús dice, del corazón salen los falsos testimonios. Y el mandamiento es, no dirás falso testimonio. Mire qué tremendo. Ahora, el objetivo de esta serie es capacitarnos en la palabra para no caer en estos errores, hermanos. Usted sabía que ahora hay gente que cuando hay un juicio, a veces le pagan para decir un falso testimonio, para acusar falsamente a alguien. Pero eso no solamente se da en los juzgados, eso se puede dar en el diario vivir, cuando acusan falsamente. Mire, cuando una persona acusa falsamente a otra persona, podemos decir que también está violando el mandamiento de no robar. ¿Por qué? Porque le está robando la reputación buena o tal vez la buena reputación que pudo haber logrado esa persona hasta ese momento, se la está robando por un falso testimonio. Entonces Jesús dice que del corazón salen los falsos testimonios. Entonces nosotros necesitamos todos los días revisar cómo está nuestro corazón. Pero ¿sabe cuál es el problema? Bueno, no es problema. Lo extraño es que nosotros muy raramente revisamos nuestro corazón, espiritualmente hablando y físicamente también, creo yo. Mateo 19, 16 al 18. La voy a leer rápidamente. Entonces vino uno y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, yo creo que se grabe esto, porque cuando yo leía, hermanos, Dios me mostraba una manera de interpretar esto. Y si quieres entrar en la vida, ¿ya? Guarda los mandamientos. Viene la persona y le responde a Jesús: ¿cuáles? Y Jesús le dice: los mandamientos: no matarás, lo mismo que decía en Mateo 15, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Ahí vamos a quedar ahí. No dirás falso testimonio. Entonces, para Jesús, hermanos, es importante que nosotros no caigamos en el error de dar un falso testimonio. Ahora, yo le dije que se grabara la frasecita: si quieres entrar en la vida. Jesús mismo, Él dijo: yo he venido para que tengan ustedes, nosotros los seres humanos, vida. ¿Y qué más dice? Pero para que tengan vida en abundancia. Y cuando yo estudiaba esto, hermano, yo podía entender que muchos de los cristianos hoy en día no experimentamos una vida, no entramos, como dice el verso 17, en la vida, no entramos en la vida en abundancia,
Porque muchas veces de nuestra lengua está saliendo un testimonio falso. Porque es fácil hablar de otra persona falsamente. Y muchas veces nosotros los seres humanos somos expertos en hablar mal de otra persona sin antes escucharla o conocerla. Y caemos fácilmente en el falso testimonio. Y ese acto, que si no lo eliminamos, se puede convertir en una actitud. Ese acto, esa actitud nos impide entrar en la vida en abundancia. Yo puse aquí un pensamiento. Cuanto más falso es un testimonio, más detestable es para el Señor. Dice Proverbios capítulo 14. ¿Sabe usted quién escribió Proverbios? El hombre más sabio que ha pisado esta tierra después de Jesús, Salomón. Mire qué decía Salomón con respecto al falso testimonio. Proverbios capítulo 14, verso 5. El testigo verdadero no mentirá. Salomón compara la mentira, la relaciona con el falso testimonio, mas el testigo falso hablará mentiras. O sea, Salomón aquí estaba diciendo que, hermanos, que la falsedad definitivamente está relacionada con la mentira. Por eso es que a Dios le desagrada tanto la mentira. Proverbios capítulo 25, verso 18. Si lo podemos ver en la pantalla, dice: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo. ¿Qué dice? Falso testimonio. Y como estamos en un miércoles de enseñanza, hermano, ¿qué cree usted que significa este versículo 18? Cuando Salomón dice que un hombre o una persona que habla contra su prójimo, un falso testimonio, es comparado con un martillo y cuchillo y saeta aguda. ¿Qué opinan? ¿No te escuché? Mire, ella dijo algo bien cierto. O sea, ¿cuánto daño hace, hermano, un falso testimonio? Ahora, trasladémonos, ubiquemos en la iglesia. Uno de los mayores daños que frena una iglesia, una sociedad, pero una iglesia, es un falso testimonio, es hablar falsamente. Cuando una persona se acostumbra a hablar de otra persona falsamente, está diciéndole al mundo espiritual que la verdad, la persona, Jesús, ya no está haciendo nada en ella o en él. Pero qué precioso es cuando una persona, hermanos, mire, entra la verdad y esa verdad empieza a crecer y toda falsedad tiene que salir, toda mentira tiene que salir, porque el padre de la mentira, ¿quién es? Entonces, aquí dice que el falso testimonio hace mucho daño, hermano. Hace mucho daño. Primeramente al que lo dice. Y segundo, a quien se lo dice.
Éxodo 23, capítulo 1. Vamos a ver aquí lo que dice la versión. Éxodo 23, capítulo 1. Dice: no admitirás falso rumor, dice esta versión. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. Aquí Éxodo va más allá. Aquí Moisés dice, no solamente hay que decir un falso testimonio, sino date cuenta quién es aquel que está dando un falso testimonio. Y dice, no te concertes con él, no te unas con él. Éxodo 23, verso 1 en la versión Dios habla hoy, dice así: no des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. Repito, no des informes falsos, ni te hagas cómplice del malvado para ser testigo en favor de una injusticia. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada. Aquí en España hace unos años salió un caso de corrupción, y tal vez usted se va a recordar, uno de muchos, en donde esta persona descubrieron que llevaba en las cuentas del partido que él representaba una doble contabilidad. Una doble contabilidad. La que presentaban a Hacienda, ¿sí? Y la interna que ellos llevaban. Pero eso es un ejemplo macro. Llevémoslo a micro, a la casa. Cuando a veces damos informes falsos en la misma casa, esposos con esposas, hijos con padres, padres con hijos no, porque el padre no, según la Biblia, no es el que tiene que dar cuenta, sino que al revés. Pero vamos a ese ejemplo. ¿Cómo en los pequeños detalles nosotros podemos estar dando un falso informe que al final de cuentas es una falsedad, un falso testimonio? Vayamos una vez más a Proverbios 6. Y mire, y el falso testimonio, usted sabe que hay muchos pecados, ¿verdad? Uno puede pecar de muchas maneras, pero Dios, hay cosas que Él realmente no aguanta. Dice la Biblia, no lo digo yo. Y en Proverbios 6, del verso 16 en adelante, dice, mire cómo Dios abre su corazón. Y dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová. Digo, pregunto, ¿qué es aborrecer? ¿Qué sí que es? No lo soporta. O sea, no puede él, no soporta eso. Mire qué tremendo. No, pero si Dios es bueno, Dios es amor. Sí, pero hay cosas puntuales, por así decirlo, que él no puede soportar. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Siguiente. ¿Qué son? Número 1, ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y miren lo que dice a continuación: el testigo falso que habla mentiras. Y ahí vamos a dejar, porque el otro es otro. O sea, dentro de las cosas que Dios le desagradan es aquella persona que tal vez vive su vida
levantando falsos contra otra persona. Levantando mentiras contra otra persona. Nosotros los cristianos debemos de caracterizarnos porque de nuestra boca brote verdad bien dicha. ¿Ya? No como aquella hermanita que yo le decía, ¿verdad? No, es que yo digo la verdad y que se quite porque me lo llevo a todo. No, la verdad bien dicha. La palabra bien dicha. Entonces, el testigo falso que habla mentiras. Jesús fue una persona que vivió en primera persona, disculpe que esté redundando, el que gente, hombres, hablaran mal de él falsamente. Falsamente. Le levantaron calumnias. Hermano, te voy a hacer una pregunta y no me respondas. ¿Alguna vez en tu vida, en tu corta vida, porque yo aquí solo jóvenes veo, hermano, en tu corta vida habrá alguno que te habrá levantado un falso testimonio? Mira, ahora recuerdo que un día una persona levantó un falso contra mí. No es de aquí, de la iglesia, es afuera de la iglesia. Y yo estaba hablando con otra persona y me dijo, no, lo que pasa es que esta persona me dijo que tú decías esto. Y yo, que yo tampoco me la llevaba de súper santo, pero ahí uno sabe cosas que ha dicho y cosas que no ha dicho. Yo decía, vaya que esta persona me conoce y yo estoy hablando con él y le estoy explicando y él me está empezando a conocer de que eso era una mentira, un falso. Pero muchas veces nosotros nos creemos mal los falsos reportes, los falsos comentarios. Pero dice la Biblia que nosotros, Dios nos ha dado un espíritu, ¿ya? Que puede aprender a distinguir, a discernir cuando una persona está hablando falsamente. Pero regresando a Jesús, vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Verso del 59 al 66. Es un poquito largo, pero la historia va a ver usted por qué se la comento. Dice Jesús: y los príncipes de los sacerdotes, vamos a ver cómo dice esta versión. Y los príncipes, miren, no eran la gente de a pie, por así decirlo, no, eran los príncipes de los sacerdotes y los ancianos y todo el consejo. Mire qué bonitos. Buscaban falso testimonio contra Jesús. Para entregarle a la muerte. Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué motivaba a estas personas a levantar un falso? ¿Qué motiva a una persona a levantar un falso testimonio? ¿Me puede usted ayudar hoy en la noche? La envidia, la rabia, celos, orgullo, salvar su vida. ¿Qué dices tú? El corazón está malo. ¿Qué motiva a una persona a levantar un falso? En el caso de ellos, ¿ya? En el caso de los
príncipes, los ancianos, los del consejo, ellos estaban sintiendo amenazados porque estaban tan cómodos viviendo una religión que cuando se presentó la misma verdad en persona, que no conocieron la verdad, no la aceptaron, la verdad no pudo entrar a su corazón porque había tanta falsedad. Mire, y ese es un riesgo cuando una persona alimenta la falsedad, la verdad no va a tener espacio para desarrollarse. Estoy hablando la verdad de Jesús. Entonces ellos levantaron, dice, un falso testimonio, pero mire lo que pasó. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se llegaban. No sé qué dice mi versión. Muchos testigos falsos se presentaban. O sea, la falsedad ahí estaba a la orden del día, como pasa en el día de hoy. Más a la postre, más al final, vinieron 2 testigos falsos que dijeron mentira. O sea, sí estaban diciendo una verdad, pero la estaban usando a su conveniencia. Eso también es una falsedad. Dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días lo voy a reedificar. Una pregunta, ¿dijo eso Jesús, sí o no? Sí lo dijo. Entonces el falso testigo muchas veces coge una verdad para disfrazarla. Es que dijo. Pero ¿qué intención? ¿Qué lo mueve? Y como Dios pesa los corazones y las intenciones, la intención de ellos era incorrecta. En el 62 dice, y levantándose el mero, el pontífice, le dijo, ¿no responden nada? ¿Que testifican estos contra ti? Mira el carácter de Jesús. Y yo, hermano, yo aprendí esto y yo creo que de acuerdo a este ejemplo uno puede utilizarlo, tal vez no siempre, pero tal vez en la mayoría. Cuando hablen mal de ti, mintiendo, uno muchas veces no va a tener que salir a defenderse. Porque Jesús pudo haber dicho, no, tranquilos. Estos son unos mentirosos. ¿No? Jesús, ¿qué decía? ¿Tenía derecho a defenderse, sí o no? ¿Tenía derecho a defenderse? Jesús callaba. Respondiendo el pontífice le dijo, mire qué tremendo, qué desafiante. Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo de los hombres sentado a la diestra del poder de Dios y que viene en las nubes del cielo. ¿Qué dice que hizo el sumo pontífice? En nuestros tiempos pudiéramos decir como que hizo un show ahí. Se rasgó sus vestidos diciendo blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora habéis oído su blasfemia. 65, ¿verdad? 66, con esto terminamos. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, la gente, ¿verdad? Dijeron, culpado es de muerte. Jesús lo mataron por un falso testimonio.
fruto de un falso testimonio. Mire, un falso testimonio trae muerte a Cristo aquí. Un falso testimonio trae muerte espiritual al cuerpo de Cristo. Por eso nosotros necesitamos comer la verdad, tener comunión con la verdad, Cristo, orar. Y cuando hablemos vamos a hablar verdad. Con esto termino. Un falso testimonio es hablar mal de alguien falsamente. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 5 verso 11, y con esto sí termino. Según mi reloj son las 9. Mateo capítulo 5 verso 11. Mire lo que dice la palabra del Señor. Las famosas bienaventuranzas. Y dice aquí, ¿verdad? Bienaventurados los que esto, bienaventurados los que lo otro. Pero llega el verso 11 y dice, bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa. Y hace aquí la referencia, mintiendo. Y es que nosotros los cristianos, hermanos, cuando decidimos seguir a Cristo, nos metimos en el ojo del huracán, por así decirlo. La gente nos va a estar poniendo la balanza, aún nuestra misma familia, a veces viendo en qué momento uno resbala. ¿Por qué le digo la misma familia? La misma familia puede levantar falsos testimonios. No digo un testimonio de que este se la lleva de cristiano, pero está haciendo eso. Y realmente si la persona está haciendo eso, pues no es un falso testimonio. Está diciendo la verdad. Pero ¿por qué le digo aún la misma familia? Dice la Biblia que David, los mismos hermanos se burlaban de él. Levantaron un montón de falsos testimonios contra David. No, este viene a burlarse de nosotros. Fíjate, papá. Llegó a la batalla y se fue a burlar de nosotros. No, David no había llegado a burlarse. Él ya había llegado a darles refacción, merienda. Entonces nosotros como hijos de Dios vamos a estar, hermanos, siendo observados. Pero la Biblia dice, si Dios está conmigo, ¿qué dice? La Biblia también dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, hay tanta gracia disponible. Cuando hablo gracia, estoy hablando de la capacidad divina para serle fiel a Dios. Eso es gracia también. Gracia hay disponible, toneladas de gracia todos los días para nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Buscar al Señor y Señor, dame gracia hoy para poder serte fiel. Y así un día, porque nos puede llegar y nos va a llegar una persona que va a levantar un falso y nosotros, bueno, Señor, te lo dejo en tus manos. Como que, hermano, zarandéalo, Señor. No, así no. No, eso no. La versión Las Américas, Mateo 5:11, mire lo que dice. Bienaventurado seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Entonces, 9º mandamiento, el falso testimonio.